la palabra a Eduardo. Eduardo Ordax, que es manager de Big Data y Analytics de Vodafone. Un tema interesantísimo desde el punto de vista, conocer el punto de vista de las operadoras, hablar del tema de Vodafone Analytics, la siguiente gran cosa, the next big thing. Y nada, pues, Eduardo, muchísimas gracias por venir y nada, a tu disposición. Muchas gracias a ti, César, bueno, y a todo el mundo que está escuchando. A ver, yo voy a tratar de dar un enfoque muy dinámico, ¿vale? De cómo lo vemos desde Vodafone, todo este tema de la movilidad. Quizás no me voy a centrar tanto en el tema de infraestructuras, coche autónomo, sino más en, oye, cómo nuestros datos, y más aún ahora que es un tema que se está hablando multitudinariamente, ¿no? De qué es lo que está pasando, que al final tenemos unos millones de usuarios y sabemos cómo se mueven, por dónde van. El uso que podemos dar de esos datos, ¿no? Porque ciertamente y en las manos adecuadas yo creo que nos van a brindar una serie de servicios que hasta la fecha no nos podíamos imaginar, ¿no? Pero antes me gustaría haciendo un breve análisis y mirando tiempo atrás, porque cuando hablamos de todo este tipo de cosas, de la inteligencia artificial, de si es bueno o es malo, o los datos, o hasta qué punto estoy interfiriendo en la privacidad de los usuarios, tendemos a predecir qué es lo que va a pasar basándonos en lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Y eso, pues, muchas veces nos da pie a tomar decisiones que sean equivocadas. Aquí pongo un ejemplo de Blade Runner, además de que es una película que me gusta mucho, ya por aquellos años hacía mención a cómo se imaginaba que iba a ser la inteligencia artificial, ¿no? Y como no tenía herramientas de qué es lo que iba a pasar, pues imaginaba que iban a ser humanos como nosotros, con sus músculos, su cara, etcétera, etcétera, que venían a hacer, además, lo curioso era las tareas pesadas y de poco valor, cuando ciertamente esto es algo que no es así, pero porque identificábamos hace unos años que esas eran las tareas en las que efectivamente nos tenían que sustituir, ¿no? Pues con el tiempo hemos visto que la realidad es completamente otra. Pero sí que es cierto que ya plantearon cuál era más o menos el camino de lo que podía suceder, ¿no? Pero, sin embargo, vuelvo al antes, ¿no? Utilizamos las herramientas del pasado para predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Y si no nos vamos muy lejos, hasta hace muy poquito tiempo, cuando tratábamos de tomar diferentes decisiones, como, oye, tengo que abrir una tienda o tengo que planificar una serie de infraestructuras en un sitio concreto, nos estamos basando en unas fuentes de datos muy, 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 muy obsoletas, y hasta hace muy poquito casi el mantra de todo lo que sucedía era el padrón, ¿no? De dónde hay gente para tomar una decisión de negocio. Y todos sabemos además que esto tiene grandes inconvenientes, porque yo esto es algo que digo siempre muy a menudo, aquí no lo puedo hacer porque eso de levantar la mano los que estéis en la sala no va a valer, son los problemas de hacer las cosas desde casa, pero es cierto que si dijese, oye, ¿cuántos vivís en el mismo sitio en el que estéis empadronados? Pues seguramente la mitad de la gente diría que efectivamente no es así. Y no es así porque lo podemos ver aquí, o sea, utilizar este tipo de fuentes de datos básicamente lo que nos dice es que tomamos decisiones en base a algo que se actualizó hace 7 años. Y cuando yo estoy hablando de movilidad, si sucede un accidente en la M40, no me vale tomar una decisión con tanto delay, sino que necesito saber lo que está pasando en ese mismo momento en tiempo real, ¿vale? Pero surge además una nueva casuística, y es, hasta hace muy poquito tiempo, no nos hayamos dado cuenta, pero a día de hoy el 90% del tiempo lo pasamos al lado de nuestro teléfono móvil. De hecho, vuelvo a decir lo mismo, si preguntase aquí, seguramente más del 90% de la gente lo primero que hace antes de acostarse es coger su teléfono móvil para poner la alarma, bloquearlo, ver el último mensaje, y lo primero que va a hacer nada más levantarse es volver a coger su teléfono móvil. Entonces, es una extensión de nuestro cuerpo y que además nos brinda un montón de información. ¿Cuánta información? Pues básicamente ahora mismo estamos hablando de que si en el planeta hay más o menos 7.000 y pico millones de personas, más de 5.000 millones de personas están tuiteando, escribiendo mensajes, llamando por teléfono. Esto se multiplica exponencialmente. Hablamos de que casi 20 veces se ha incrementado el volumen de datos en los últimos años, ¿no? Y aquí estamos hablando de teléfonos móviles. Si me voy ya al paradigma del Internet de las cosas y con lo que nos brinda además ahora la tecnología 5G, pues estamos hablando de un aluvión de datos que nos van a permitir cosas
que son inimaginables. Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando hablamos del coche conectado, de la ética, de si es mejor o no es mejor, es difícil llegar a una conclusión porque vamos a tener una serie de tecnologías de aquí a una serie de años que seguramente no nos imaginemos las posibilidades que nos va a brindar, ¿vale? Pero muchas de ellas sí que hoy en día ya empiezan a estar al alcance. Esto por llevarlo a lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra plataforma de Vodafone Analytics, nosotros más o menos estamos manejando diariamente 15 millones de dispositivos, ¿vale? Pero eso se traduce en que diariamente, un solo día, tengo 10 billones de eventos geolocalizados. Y cuando digo de evento geolocalizado, digo que sé qué es lo que pasa en un sitio específico, pero además qué es lo que está sucediendo en un momento. O sea, yo puedo ver por usuario más o menos del orden de 600, 700 interacciones en las cuales sé que un usuario, pues por ejemplo, está comprando en Amazon, pero está comprando en Amazon después de que se ha conectado a Twitter y ha hecho retweet de un cierto comentario, y además esto, en vez de estar haciéndolo en su casa, lo está haciendo donde es su rato libre. ¿Esto puede ser de interés? Pues efectivamente puede ser de gran interés, pero al igual que puede ser de gran interés que este tipo de cosas las está haciendo mientras está al volante, que es algo de lo que no hemos hablado, que efectivamente podría llegar a ser muy intrusivo, pero seguramente podría llegar a salvar gran cantidad de vidas. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. La privacidad está muy bien y efectivamente hay que respetarla, pero efectivamente nos va a brindar una serie de posibilidades que hasta hace poco no podíamos, ¿no? Evidentemente te pueden parar en un control de alcoholemia si es vivido, te tienes que bajar del volante, pero ¿y si detectamos que estás al volante y estás interaccionando con tu teléfono móvil? Pues efectivamente podríamos manejar otro tipo de escenarios, ¿vale? ¿Qué tipos de fuentes de datos utilizamos? Pues ya no solo vemos dónde suceden las cosas, como os decía anteriormente, ¿no? O sea, al final manejamos información de cuándo llama la gente, de si hace conexiones a Internet, bien envía un WhatsApp o no envía un WhatsApp. Y además incluso de manera pasiva, es decir, no necesitamos que un usuario haga absolutamente nada para saber dónde está, ¿no? Lo cual es algo que evidentemente aporta gran valor. Al final, hoy en día la tecnología móvil básicamente continuamente está enviando una serie de pins a los dispositivos móviles y lo bueno de esto es que sin necesidad de que el usuario haga ningún tipo de actuación podemos saber dónde se ubica, ¿no? Pero además no solo sabemos información de las antenas, porque alguien podría decir, pues evidentemente las áreas de cobertura no son todo lo fina que quieras para un caso de uso específico, como puede ser el de movilidad, sino que también estamos manejando todos los datos de latitud y longitud de los usuarios, ¿vale? A través de nuestra aplicación de Netperform. Pero también sabemos si son hombres, si son mujeres, qué planes de precios tienen y qué consumo de Internet. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo puedo llegar a la conclusión, por mucho que alguien me diga que tiene 50 años, si eso aparece en contrato, pero yo sé que es una persona que tiene un plan de precios específico, que hace un consumo muy alto de YouTube, de Instagram, de Stories, pues puedo llegar a la conclusión de que es una persona joven y no es una persona mayor, porque realmente la persona mayor es el padre que paga el contrato, ¿vale? Entonces, esto nos brinda mucha información que agregada y elevada a lo que estamos hablando del Big Data, pues nos puede proporcionar una serie de ventajas muy importantes, ¿vale? Aquí hemos hablado mucho del dónde pasan las cosas, ¿no? Y sobre todo en el tema de movilidad yo creo que es un punto muy, muy relevante, pero creo que también muchas veces tenemos que tratar de evolucionar, de preguntarnos el dónde pasan las cosas, ¿vale? Que es una herramienta que se utiliza mucho ahora y yo creo que con el tema del COVID mucho más aún si cabe, ¿no? Las administraciones querían saber dónde se movían los usuarios, si se había reducido la movilidad, dónde iban y a qué hora. Yo creo que tenemos que, y esto es aquí donde entra la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial bien aplicada, porque luego lo veremos que para mí hay dos tipos de inteligencia artificial. La verdadera que puedes llegar a inferir cosas y la que me lo invento todo porque digo que tengo unos algoritmos maravillosos y eso no es inteligencia artificial, sino que eso es mentir y es inventar. Y yo creo que también hay que tener cuidado porque hay mucho de eso hoy en día, ¿no? Pero sí que tenemos que conseguir utilizar las herramientas necesarias que me integren todo para explicarme el porqué de lo que suceden las cosas. Y más aún hoy en día, en el contexto en el que nos movemos y sobre todo con el tipo de datos que nosotros podemos llegar a proporcionar, yo creo que una buena herramienta, además de Location Intelligence, nos tiene que ayudar eso, a preguntarme el porqué de las cosas. Si yo miro que en Madrid a las 7 de la mañana o 8 de la mañana Canillejas está siempre completamente bloqueado, pues está claro que Canillejas, la rotonda de Canillejas está completamente bloqueada. ¿Y dónde lo tengo muy claro? El por qué realmente no lo tengo claro. ¿Y por qué no lo tengo claro? Porque hay días que sí, días que no.
y no me digas por qué. Entonces, eso es lo que nos puede permitir ese tipo de herramientas, ¿vale? Pero me quería parar también un par de minutos por este tema, ¿vale? Que cuando hablamos de inteligencia artificial, de datos, creo que es un tema que a día de hoy quizás no se presta la atención necesaria o se presta la atención necesaria desde un prisma que no es el adecuado, que es el desconocimiento sobre todo esto, ¿vale? Y yo creo que GDPR nos tiene que ayudar a comprender que aquello que hagamos con los datos tiene que tener un objetivo y un fin que sea el del beneficio final para el usuario, ¿vale? Nosotros desde Vodafone somos muy sensibles con este tema. Somos muy sensibles principalmente, al final, por un tema también de reputación y marca, ¿no? Si ya ha pasado anteriormente con Facebook, los escándalos de Cambridge Analytica, las elecciones presidenciales de Trump, el Brexit. Si nosotros detectásemos una fuga de datos, evidentemente tendríamos un problema muy serio, ¿vale? Entonces, al final nosotros básicamente lo que utilizamos son datos que están completamente anonimizados, ¿vale? No es anonimizados, es pseudo-anonimizados. No sabemos de quién estamos hablando en ningún momento. Al final yo lo que cuento es un código alfanumérico que me da igual que sea Pepito que Manolito, porque yo lo voy a trabajar desde un punto de vista macro de los datos, ¿vale? Pero sobre todo y muy importante, es decir, aquel usuario que no quiera que se utilicen sus datos, lo va a poder hacer inmediatamente el hecho de no dar su consentimiento. Yo siempre abogo por el hecho de que compartir los datos es algo bueno, porque nos puede, desde hace poco, por ejemplo, salía un artículo que habían pedido otros países a los hospitales de la Comunidad de Madrid poder compartir los datos pseudonimizados de los pacientes hospitalizados por COVID. Pues evidentemente son datos muy sensibles, pero yo creo que es algo que, no nos engañemos, nos va a ayudar, es algo muy positivo, ¿vale? Pero efectivamente el fin tiene que ser ese, ¿no? Por eso mismo al final nosotros tratamos de establecerlo desde dicho prisma y nosotros no va a ser otro que al final el bien final del usuario, pero es que es cierto que da ese tipo de opciones, ¿vale? Y por último vamos a agregar los datos. Yo no quiero saber que una persona determinada está en un momento específico a tal hora, sino lo que quiero saber es el comportamiento de la mayoría. Al final, si yo soy ahora mismo un usuario, por ejemplo, de una ciudad y sé que tengo mis horas para salir en la desescalada entre 8 y 11, pues yo quiero saber si la gran mayoría se mueve por un sitio, que me recomiende otro tipo de zona para moverme, otro tipo de horario, que lo que ayude es a no saturar determinadas zonas, ¿vale? Es lo importante, o sea, no queremos ver ese publicidad dirigida o ese impacto final al usuario, sino que queremos ver es cómo desde un punto de vista macro los datos nos pueden ayudar, ¿vale? Y vuelvo al punto al que hablaba anteriormente, la inteligencia artificial. Yo creo que es fantástico y como bien decía Ángel, llamamos a inteligencia artificial a muchas cosas que no lo son, ¿vale? Y creo que es el riesgo que cometemos hoy en día y camuflamos en inteligencia artificial aquello que no sabemos explicar, que me invento, que tengo un algoritmo, que bla, 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 cuando realmente no lo es. Y esto lo que nos lleva es a que hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones basadas en datos, porque muchas veces es mejor no tomar una decisión que tomar una decisión basada en un dato incorrecto. Imaginémonos en el mundo de los vehículos autónomos que yo empiezo a tomar decisiones basadas en una premisa de que los datos que estoy utilizando no son todo lo consistentes que deberían ser, ¿vale? Por eso nos podría llevar a tomar decisiones equivocadas y evidentemente no es lo que queremos. Por eso mismo yo aquí lanzo un mensaje a la gente que nos esté escuchando, que asegurémonos muy mucho de la consistencia de los datos que estemos utilizando, porque creo que va a ser algo clave. Y por eso mismo, desde mi equipo, es una de las cosas en las que más hemos trabajado y es tratar de conseguir que utilicemos unos datos que sean consistentes para el usuario final, ¿vale? Esto, además, es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto es un mapa de cobertura de la zona sur, ¿vale?, de España. Y básicamente lo que nosotros nos decían siempre es, vuestro dato no es del todo válido, ¿no? Porque si a mí me dices coberturas de dónde está la gente, pues bueno, pues hay cosas que están muy bien, ¿no? Las cámaras dicen por dónde se mueven los vehículos, el IoT que está conectado, pero es que aquí vamos a ver a casi un tercio de la población total española por dónde se desplaza. Entonces, aquí lo que vemos son las áreas de cobertura de nuestras antenas y unos puntos naranjas muy pequeñitos es donde realmente está el usuario. Ahí no se ve muy bien, pero aquí ya lo vamos a ver con más grado de detalle. Y aquí realmente lo que me dicen es, oye, ¿por dónde se mueve la gente? ¿Con qué densidad?
Y este es un dato que efectivamente es de gran interés, porque incluso en un sitio como es Fuentes de Andalucía, que a lo mejor no hay mucha gente, con todo mi histórico, yo voy a tener suficientes muestras para tomar decisiones que hasta ahora, pues efectivamente yo ahí no puedo poner una cámara, o si pasa un coche con un dispositivo IoT, a lo mejor pasa uno o dos coches, pero no tengo muestra suficiente, porque estamos hablando de que a lo mejor Volkswagen tiene conectados pues 100.000 vehículos en España, BMW tiene 400.000. Es que nosotros estamos hablando de un tercio de cada vehículo nos está aportando ese tipo de información, ¿vale? Y aquí vemos la absoluta precisión, ¿no? Que la gente no se mueve por el medio del campo, la gente se mueve por las carreteras. Entonces, ¿este dato es bueno por sí solo? No, por sí solo no. Yo evidentemente puedo justificar que tenemos un dato que es de gran calidad, pero por sí solo no es bueno. Pero este dato enriquecido con otras fuentes de datos, yo creo que en ese camino hacia un mundo mucho más conectado de vehículo autónomo, de inteligencia artificial, nos puede ayudar en gran medida. Y ya para terminar, sí que me gustaría contar algún ejemplo que hemos hecho, sobre todo para aterrizar. No hemos hablado mucho de teoría, del tipo de datos que utilizamos, cómo creemos que vemos nosotros este tipo de herramientas, pero me gustaría aterrizarlo con 3, 4 casos muy prácticos que hemos trabajado desde Vodafone en colaboración con las administraciones en esta lucha con el COVID-19, ¿vale? Aquí vamos a ver una imagen de la zona metropolitana de Madrid, el día 2 de marzo, el día 30 de marzo y el día 13 de abril. Y vamos a ver cómo se comportaba el tráfico alrededor de la ciudad, ¿vale? Empieza a las 12 de la noche y haremos todo a ver qué se me va, y hacemos todo el recorrido del día. Entonces, vamos a ver que es muy significativo. Ahora a ver que empiezan a pintarse los datos. Espero que no me dé problemas y se vea el vídeo. A ver. Pues vamos a tener problemas del directo, César, y Zoom me va a fastidiar la sorpresa de ver lo bonito que se pinta. Mira, ahí va, yo creo que ahí va. Sí, ahí va, ahí va. Sí, ahí se ve, vale. Las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana empieza el lío en Madrid, el 2 de marzo. Pero sin embargo estamos viendo que el 30 de marzo y el 13 de abril, pues el tráfico era muy escaso, ¿no? Pues imaginaros esto en tiempo real. Insisto, aquí no tengo los datos de una cámara, de un sensor, tengo los datos de un tercio de la población española. Entonces, esto me puede brindar una serie de capacidades pues, que hasta ahora mismo eran inimaginables, ¿no? Esto es algo que ya sabíamos que el tráfico se había reducido drásticamente. Aquí estoy pintando un mapa, pero imaginaros esto ya con datos mucho más finos, ¿no? Pues evidentemente nos puede ayudar en gran medida. Otro tipo de cosas, es decir, oye, ¿qué pasó cuando se decretó el estado de alarma? Entonces, pues vimos que el 13 de marzo en Madrid, pues hubo casi 600.000 personas que decidieron coger su vehículo o el transporte público, irse a sus lugares de residencia original, segunda residencia, que también lo podemos llegar a identificar, y vimos cómo pues, un 20% de la gente se fue a Toledo. Esta era gente que sabíamos que había dormido 3 días antes o las 3 noches antes en Madrid, y que de repente ese 13 de marzo se iban a otra ubicación, ¿vale? A Guadalajara. Incluso vemos datos curiosos como el 11 de marzo, que es cuando se cerraron escuelas, universidades, etcétera. El rango de población entre 18 y 24 años fue el que más creció para irse a otros destinos. Pues evidentemente son estudiantes que estaban en la Comunidad de Madrid y decidieron irse a sus lugares de residencia. Pues evidentemente nos vuelve a dar información que quizás hasta ahora pues no teníamos más allá de las clásicas encuestas, que evidentemente pues tienen una información desde un punto de vista cualitativo muy buena, siempre y cuando no estemos mintiendo, que ya sabemos lo que pasa últimamente en las encuestas, que digo lo contrario a lo que sucede, ¿no? Pero aquí tengo un dato que, aunque cualitativamente pueda tener ciertos sesgos, a nivel global, pues evidentemente estamos hablando de 10, 12 millones de españoles, ¿no? Otro caso muy curioso, y esto también tiene que ver con la movilidad, es cómo se redujo el radio de influencia de la gente que se movía dentro de la ciudad. Básicamente lo que cogíamos es, oye, yo vivo en un sitio específico, ¿vale? Cogíamos además unas cuadrículas de 250 por 250 metros y empezaba a ver cuánto me alejaba de mi círculo de actuación cotidiano. Y veíamos cómo Madrid, pues evidentemente, como es la ciudad típicamente que más movilidad tiene, es la que más ha reducido significativamente su radio de influencia, ¿vale? Si la media estaba en 6,8, pasábamos a 2,9. En el último estudio que estaba haciendo con mi equipo hace poco, incluso se reducía un poquito más, ¿vale? Evidentemente, si yo me voy a un sitio como Soria, por ejemplo, pues no se va a reducir tanto, porque al final estamos partiendo de un sitio muy pequeñito,
donde la gente no se mueve de ese núcleo, ¿no? Pero evidentemente esto me permite tener una serie de características en función de cómo yo veo que se va reduciendo la movilidad, incluso para dimensionar, por ejemplo, el transporte urbano. Si yo sé que siempre tengo las mismas líneas, los mismos días de la semana, pero yo sé que las necesidades son otras, podría planificarla en función de cuáles son las necesidades de los usuarios, porque al final es cierto que somos hombres de costumbres, pero es cierto que pequeños cambios y pequeñas variaciones pueden ahorrar mucho tanto a las administraciones como al usuario final, ¿vale? Esto fue con lo mismo con viajes entre provincias, ¿no? Aquí básicamente lo que veíamos es número de viajeros desde Madrid a otras provincias. Vemos que a partir del 15 de marzo se redujo muy significativamente y estamos hablando de que un 80% de los viajeros que viajan entre provincias se había reducido. Pero efectivamente cuando nos decían que la gente iba a sus segundas residencias y que los madrileños se iban al Levante, pues efectivamente los madrileños iban al Levante y veíamos esos grandes, la línea discontinua azul. En los primeros días vimos como rápidamente se fueron a ese tipo de zonas, que hasta ahora no lo sabíamos. Teníamos sospechas, podemos ver el consumo de agua, el consumo de luz, pero siempre son sospechas. Esto al final te lo dice claramente, oye, que alguien que está en Madrid ha cogido el día 8 de marzo y se ha movido hacia otro tipo de segundas residencias, ¿no? Son cosas que nos lo permiten utilizar los datos de la telefonía móvil. El dato de los extranjeros que venían a España, ¿no? Ya con esto termino. Vemos como a partir del día 15 hubo una caída muy, muy, muy significativa de estar en torno del 150% a reducirse hasta en torno del 50%. Cuando yo el 50% no es que todavía haya un 50% de extranjeros en España que sí, sino que al final tengamos que tener en cuenta que estos son teléfonos móviles, ¿vale? Teléfonos móviles que están conectados aquí. Sabemos que hay gente que puede haber que está trabajando, que tiene su segunda SIM y efectivamente luego también eso lo podemos tratar, ¿no? Pero vemos una caída muy, 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 muy drástica y que además si nos vamos al gráfico de la derecha fue especialmente acusada con los estadounidenses, ¿no? Pues evidentemente habría que analizarse el por qué, pero esto nos lo permiten esta serie de herramientas y que pueden ser de gran utilidad, sobre todo porque ahora en una desescalada, pues quizás puedo saber cuáles son mis focos de turismo para poder hacer una serie de campañas cuando se abra las aduanas entre otro tipo de países, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya termino y hago una pequeña reflexión personal, sin ser tanto desde un punto de vista tan técnico de hacia dónde va a evolucionar, y seguramente caeré en el error que decía al principio con la película de Blade Runner, ¿no? Pero ¿qué creo que es lo que va a pasar? Pues cuando hablamos de inteligencia artificial, yo cito aquí a un autor que es de ciencia ficción, que es Ernest Cline. Tenéis también la película de la derecha, que es Ready Player One, pero os aconsejo más el libro, ¿vale? Yo creo que el futuro realmente y lo que vamos a ver en los próximos años evidentemente va a estar muy condicionado por esos avances que va a haber en la inteligencia artificial, pero va a estar muy, muy, muy vinculado a todo lo que supone el tratamiento de los datos, pero sobre todo en un entorno de realidad aumentada y de realidad virtual, por así decirlo. Seguramente no sea necesario, o el autónomo a lo mejor no sea completamente autónomo ni necesito una persona en el coche, pero a lo mejor sí que tengo una persona igual que un controlador aéreo, que no es algo tan remotamente complicado, que pueda controlar desde un punto de vista muy macro gran cantidad de vehículos, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que va a pasar. Los chicos en las escuelas, no nos pensemos que van a tener que ir a la escuela de aquí a unos años, porque yo creo que no tendrán que ir. Seguramente desde sus propias casas podrán seguir una sesión exactamente igual que es la que tenían ahora, ¿no? Habrá profesiones que efectivamente pues no se pueda, ¿no? Hay que ir al campo a recoger las nuevas cosechas y eso no va a cambiar. Pero seguramente nos vayamos yendo hacia un prisma en el que el papel del humano esté más centrado en tareas de esa inteligencia que crean esos sistemas, ¿vale? Y sea este tipo de inteligencia artificial la que desarrollen otro tipo de cosas. No obstante, caemos en el error de siempre. Tratamos de predecir el futuro con las herramientas del pasado. Por lo tanto, a lo mejor de aquí a unos años simplemente nos tomamos una pildorita, aprendemos un montón de cosas y seguramente podremos dar una charla fantástica muchísimo mejor que la mía. Pero bueno, eso lo veremos de aquí a unos años.